Bueno, vamos a hablar acerca de la estática de fluidos, ¿sí? ¿Qué es la estática de fluidos? Pues esto se relaciona desde un punto de ingeniería de problemas en los cuales los fluidos están en reposo y un fluido puede ser un gas o puede ser un líquido. Eh, ¿qué efecto tiene la estática de fluidos? Vamos a ver un poquito más adelante estas cuestiones, ¿sí? Primero, clasificamos a la estática de fluidos. Si el fluido se refiere a un líquido, lo denominamos hidrostática, y si el fluido se refiere a un gas, se denomina aerostática. Es importante mencionar que, por ejemplo, al estar hablando de estática de fluidos, pues quiere decir que no hay movimiento en el fluido entre las capas adyacentes, por lo tanto, no existen esfuerzos cortantes, a diferencia de lo que hablamos previamente acerca de la propiedad de la viscosidad, ¿sí? El único esfuerzo que se trata aquí en la estática de fluidos es el esfuerzo normal, que ejerce la presión sobre una superficie. Vamos a considerar aquí pues una superficie plana, puede ser una superficie circular, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. A eso se refieren los problemas de ingeniería de estática de fluidos, ¿sí? Por ejemplo, estas cuestiones de la estática de fluidos pues puede causar cierta desestabilización. Vamos a considerar aquí un barco, ¿verdad? Donde este barco, vamos a considerar aquí que tenemos aquí esta parte, hay unas fuerzas que está ejerciendo el líquido en este lado de la pared y hay fuerzas que está ejerciendo el mismo líquido de este lado de la pared. Entonces, este barco pues puede girar de una forma o de otra, ¿no? Dependiendo las características del movimiento, puede considerar que sea estable, que recupere su posición original, o bien, debido al esfuerzo que se está realizando dentro del barco, dentro del cuerpo, sea inestable y entonces se provoque una volcadura. No llegamos nosotros hasta este extremo en el análisis de la estática de fluidos, ¿sí? Más que todo, esto nosotros lo podemos considerar en las presas de agua. Habrán visto, y si no lo habrán visto, pues les recomiendo que busquen un video de cómo se construye la cortina de una presa de agua y verán que en la parte inferior está pues mucho más ancha esta cortina o esta pared que en la parte superior. ¿Esto por qué? Pues porque hemos de recordar que la presión se va incrementando. Si estamos hablando de un líquido, se va incrementando esta presión conforme nos vamos, llamémosle, hundiendo en la profundidad del líquido. De tal forma que mientras más profundo estemos, la presión va a ser mayor y por consiguiente, la fuerza que se está ejerciendo sobre una pared que contiene este líquido, pues va a ser mayor. Es por eso que necesitamos paredes más gruesas en el fondo de la presa que en la parte de arriba. Sí, hay que recordar que la presión la definimos como fuerza sobre unidad de área. De esa forma, pues nosotros relacionamos a la presión con la fuerza que se ejerce sobre una pared. Ahora, este esquema es un poco, llamémosle, complejo de alguna forma de entender, sobre todo cuando lo vemos por primera vez, que lo vemos ahí lleno de líneas, lleno de puntos, lleno de definiciones. Pero vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Por qué? Porque esta es la forma general y después pasaremos a casos particulares donde pues estos conceptos se simplifican. Consideremos que tenemos una placa plana con una que no es uniforme, es un cuerpo no uniforme, por ejemplo, por eso es que está dado de esta manera. Así para hacer la explicación general. Esta placa asimismo se encuentra sumergida en un líquido, consideremos que es agua, ¿sí? Entonces, sobre esta placa se está ejerciendo una fuerza de presión, vamos a decir, de arriba hacia abajo, pero asimismo se está ejerciendo una fuerza de presión de abajo hacia arriba hasta que se alcanza un cierto equilibrio en ella, ¿sí? Entonces, encontremos y definamos varias cuestiones. Una de ellas sería la siguiente: Fr es una fuerza resultante sobre el área debido a la presión del fluido, ¿sí? Entonces, esta Fr es una fuerza resultante que se aplica sobre el cuerpo y se va a aplicar
sobre un concepto que le llamamos centro de presión. Posteriormente veremos qué es el centro de presión. Si esencialmente el centro de presión pues viene siendo de alguna manera donde estaría como que una masa promedio de la placa, ¿sí? Más o menos correspondiente a sí mismo a la presión que está o a la fuerza que está ejerciendo el líquido debido a la presión conforme nos vamos hundiendo en la profundidad, ¿sí? De alguna manera podríamos decir que esta fuerza, así a grosso modo, no es exactamente como tal, la fuerza que está recibiendo esta superficie de aquí hasta acá sería proporcional o igual de aquí hasta esta otra parte, donde tenemos una menor fuerza porque tenemos una menor presión porque la placa tiene una menor profundidad en esta zona. Más o menos es a lo que se refiere esto del centro de presión. Y ahí es en donde se considera que se aplica la fuerza resultante. Y se le conoce como el centro de presión. Por otra parte, tenemos un punto que se conoce como centroide del área, que es donde el área estaría equilibrada si fuera suspendida. O sea, y generalmente, ya que hablamos de superficies que son uniformes, o sea, por ejemplo, un cuadrado, un rectángulo, pues ese se encuentra a la mitad de la extensión de lo que es la placa, ¿sí? Entonces, por eso es que lo vemos aquí. Centroide es donde el área estaría equilibrada si fuera suspendida desde él, es equivalente al centro de gravedad de un cuerpo sólido. Y ¿cómo se llama? Y este es el centro de presión. Más o menos la centroide también nosotros la podemos identificar como que la masa, no la fuerza que tenemos abajo de ella, es igual a la masa que tenemos por arriba de ella. Tenemos de manera general un ángulo de inclinación que le denominamos teta. Si esta placa estuviera de manera vertical, pues teta sería igual a 90 grados y nos ahorraríamos aquí mucho trabajo, como veremos más adelante. Por otra parte, si la placa estuviera de manera horizontal, pues todo esto también cambia considerablemente. Consideremos lo siguiente. Además, tenemos una YC, y YC se refiere a la distancia desde el nivel de la superficie libre del fluido a la centroide del área, medida con respecto al plano de inclinación. Viéndolo aquí a partir de esta vista, YC, aquí tenemos el punto donde está la centroide del área, y entonces, si de aquí nos desplazamos con la inclinación que lleva el cuerpo, valga la redundancia, inclinado hasta llegar a la superficie libre del fluido, esto se le conoce como YC. Es importante aquí acotar, no aparece en esta figura, pero sí más adelante, que la distancia desde donde inicia el cuerpo, desde donde inicia la placa, hasta la superficie libre del fluido, esta distancia que acá, la vamos a denominar con una letra S. Y tenemos por otra parte YP, que es la distancia que tenemos del centro de presión hasta la superficie libre del fluido, medida con el ángulo de inclinación en la cual se encuentra la placa. Es importante notar, tampoco lo vemos aquí, que YC lo estamos midiendo de este punto hasta este otro punto con esta inclinación, y podríamos tener una HC, que sería la altura equivalente si esto lo medimos de aquí hasta acá de esta manera, ¿sí? Es algo distinto para placas inclinadas. Para placas verticales, pues se convierte en lo mismo, ¿sí? Entonces, la fuerza resultante que vamos a tener que se está ejerciendo sobre la placa, a partir de la definición de presión, que presión es igual a fuerza sobre área, despejamos a la fuerza y entonces, ¿qué es lo que hacemos con el área? Pues el área que está dividiendo pasaría hacia el otro lado multiplicando. Entonces la fuerza resultante sería igual a la presión por el área. Una presión promedio, una presión que se está ejerciendo en el centro de presión. Y ahí vamos a definir que esa presión sería igual a una P0, una presión manométrica que podríamos tener dentro de un recipiente, más esta presión vamos a llamarle manométrica, que es densidad por gravedad, densidad del fluido. La gravedad pues es una constante, y una altura HC medido de manera vertical, ¿sí? Que correspondería a la centroide, ¿sí? Pero que se está aplicando en el centro de presión.
Así es como nos quedaría. Y esta, pues bueno, es una proyección, un prisma ahí que de repente, pues, tiende a explicarnos mejor la situación, pero luego es difícil de entender. En muchas ocasiones, esta P0 se cancela. ¿Por qué? Porque es una presión atmosférica. Si el recipiente está completamente abierto a la atmósfera, vamos a decir, esto fuera una alberca y yo quiero medir qué presión se está ejerciendo sobre una corcholata que se va sumergiendo en la alberca, pues la presión atmosférica está actuando por arriba de la corcholata y está actuando por abajo de la corcholata, de tal manera que pues estas presiones se cancelan entre sí y únicamente se vería afectado en la parte de arriba pues por la presión manométrica ejercido por la altura del fluido, que en este caso pues sería un líquido. Sí, entonces bueno, esto es lo que nos dice esta situación. Ahora, para ubicar la línea de acción de la fuerza resultante, o sea, YP, o sea, dónde se encuentra el centro de presión, aquí de manera general, que lo podemos ver de esta forma, se hace uso de un concepto que se llama segundo momento de área. Esto, de alguna manera, no vamos a ver cuál es la derivación y vamos a aplicarlo, ¿sí? Este segundo momento de área respecto al eje X lo representamos IXXC. Y va a depender de la forma geométrica que tenga esta placa plana, sobre la cual estamos determinando la fuerza que se está ejerciendo. Pero bueno, entonces esta YP sería igual a YC. Hay que recordar que YC es la distancia a la centroide de la placa, más esto que tenemos aquí. Antes de ver qué es esto lo que tenemos aquí, es importante hacer notar que como esto es diferente de cero y tiene un signo positivo, YP siempre va a ser mayor a YC. Hay que recordar, YP es la línea de acción en el centro de presión y YC es la distancia de la centroide del área hasta la superficie libre del líquido. ¿Sí? Entonces esto va a tener un número positivo, entonces YP siempre va a ser mayor a YC. Y bueno, sería YC más el segundo momento. Ahorita vemos cómo se calcula entre YC más P0 entre la densidad por la gravedad por el seno del ángulo de inclinación. Como ya se ha comentado anteriormente, P0 en muchísimas ocasiones se cancela, se hace cero, pues este término también pues se hace cero, ¿verdad? Se cancela. Y me quedaría YC por el área de la placa plana. Ahí es importante pues ver cuál es la forma geométrica de esta placa, porque de esa manera es como vamos a determinar el área. Ahora, lo que nos incumbe por el momento es este segundo momento de área. Como lo había comentado, depende de la forma geométrica, ¿sí? Si la placa plana fuera un rectángulo, que aquí lo vemos como un cuadrado, ¿verdad? De manera general, tenemos aquí abajo A, la altura es B, entonces el área es A por B. Y el segundo momento que tendríamos que sustituir aquí en esta parte, sería dado A por B al cubo entre 12 para un rectángulo. Si fuera un cuadrado, pues bueno, esta vez sería igual a A, ¿verdad? Y me quedaría A a la cuarta entre 12. Si la placa plana fuera una circunferencia, un círculo, pues entonces tendríamos que el área de un círculo pues es pi por radio al cuadrado y el segundo momento estaría dado por pi r a la cuarta entre 4. Si la placa plana fuera un óvalo, pues entonces calcularíamos el segundo momento de esta forma, calcularíamos el área de esta otra manera. Si fuera un triángulo, pues el área es A por B sobre 2. Y el segundo momento, pues bueno, no se alcanza a ver aquí, pero sería A por B al cuadrado, a B al cubo, perdón, entre 36. Y así, para distintas formas geométricas que se tengan de la placa plana. Puede ser una media circunferencia, puede ser un medio óvalo. Si consideramos aquí, por ejemplo, una placa plana rectangular, vamos a tener lo siguiente. Consideremos aquí de manera general esta placa plana que se encuentra sumergida en un líquido, ¿sí? Vamos a tener aquí sí ya aparece la distancia S que les había comentado, que es básicamente desde donde inicia la placa plana hasta la superficie libre del líquido, que sería esta posición. Esto pudiera ser igual a 0
o pudiera ser diferente de 0. Ahí ya depende de la naturaleza del problema. Entonces, consideremos una placa plana rectangular totalmente sumergida, que tiene una altura B, esta longitud de la placa plana, que es un rectángulo, y un ancho A que está inclinado. Este ancho A, imagínense que es de la pantalla hacia nosotros, va a tener una longitud A, ¿sí? De la pantalla hacia nosotros. Forma un ángulo θ en la horizontal y el borde superior se encuentra a una distancia S de la superficie libre a lo largo del plano de la placa, o sea, conservando la inclinación que tiene la placa. De aquí hasta acá, esto sería S. La fuerza hidrostática resultante sobre la superficie superior, pues es igual a la presión promedio, la cual es la presión en el punto medio de esta superficie, o sea, donde se encuentra la centroide. La centroide, en este caso, para una placa plana, estaría dada como S, que es esto de acá, más B sobre 2. ¿Esto por qué? Pues porque es una placa plana, entonces B, exactamente, la centroide se encuentra a la mitad, por eso es B sobre 2. Y tendríamos entonces que definir esa distancia dada de esta manera como S más B sobre 2 multiplicado por el seno de θ. ¿Por qué? Al multiplicarlo por el seno de θ para de alguna forma tener esta altura vertical, ¿sí? Recuerden que la definición del seno de θ, o bueno, sí, seno de θ es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si conozco la hipotenusa y conozco el ángulo θ, yo puedo determinar el cateto opuesto, así de esta manera, ¿sí? Sería la hipotenusa por el seno de θ, ¿sí? Y es esta la distancia. Esto es lo que nos representa esta parte de S más B sobre 2 por el seno de θ. Con esto yo obtengo la presión y para determinar la fuerza la voy a multiplicar por el área. El área es B, que es esta distancia, esta longitud, por A, que es de la pantalla hacia nosotros, esa distancia que tendría la placa. Si el borde superior, este de acá, se encuentra justo en la superficie libre del líquido, entonces S es igual a 0 y tendríamos esto de acá. O sea, simple y sencillamente estoy cancelando S y entonces la ecuación se reduce parcialmente a esta parte. Ahora, para determinar el centro de presión, la distancia YP es una placa plana, ¿sí? Y entonces esta fuerza de acción va a actuar en una distancia HP que es igual a YP por el seno de θ. Para calcular YP, que es la distancia, vamos a decir, de aquí, donde está el centro de presión, conservando el mismo plano de inclinación de la placa hasta la superficie libre, esta YP habíamos visto anteriormente que era igual a YC, más el segundo momento dividido entre esto de acá. Como estamos hablando de una placa rectangular, el segundo momento está dado como A por B al cubo sobre 12. Y YC, entonces, también habíamos visto que es igual a S más B sobre 2. O sea, está S, B sobre 2, la mitad de la distancia que tenemos de la placa. Si esto lo sustituimos, cancelamos términos y todo esto, pues vamos a llegar a que YP será igual a S más B sobre 2 más B al cuadrado entre 12 por todo este término de acá. Si por otra parte, esta placa plana, en lugar de tener una forma rectangular, tuviera la forma de una circunferencia, el segundo momento va a cambiar, ¿verdad? Tiene ahí una forma de calcularse que lo podemos ver aquí en esta diapositiva. El área va a cambiar, ¿por qué? Porque el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado y entonces tendríamos otra situación distinta a lo que observamos aquí. Sin embargo, aquí pues es una placa rectangular sumergida y nos queda de esta forma. Esto se puede simplificar aún más. Por ejemplo, consideremos que la placa se encuentra de manera vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que el ángulo θ es igual a 90 grados y entonces las ecuaciones se reducen drásticamente. La fuerza resultante sería igual a P0 más la densidad por la gravedad S, que es la distancia desde donde inicia la placa hasta la superficie libre del líquido, más B sobre 2, ¿sí? YP, pues al momento de sustituir los términos y todo eso, pues estaría dado de esta manera.
Por otro lado, cuando S es igual a 0, o sea, la superficie donde inicia la placa está justo en la superficie libre del fluido, S es igual a 0, entonces este término se reduce. Bueno, perdón, la fuerza resultante se reduce a este término y la distancia YP pues también se va a reducir, como podemos observar acá. Para entender mejor estos conceptos, pues ahí se les recomienda que vean este video que se muestra aquí en este enlace. Sí, ahí pueden ver una mejor explicación, además con las proyecciones de qué es lo que estamos viendo que les comentaba al inicio, que nos puede llegar a costar mucho trabajo imaginarnos cómo se ve esa parte. Por otro lado, cuando tenemos una placa rectangular sumergida, pero de forma horizontal, entonces tenemos que la fuerza resultante pues es igual a P0 más la densidad por la gravedad por la altura por A sobre B. Ya no vamos a tener aquí que determinar una YP ni una YC. ¿Por qué? Porque la placa se encuentra de manera horizontal. Nada más hay que establecer claramente cuál es la altura que se tiene. Y y ya.